Bienvenidos a una nueva clase de Fundamentos de Enfermería Básica. Esta es la última clase de esta serie de la etapa de ejecución y tiene relación con un tema que en general ustedes no conocen, por lo tanto voy a tratar de verlo desde la parte más básica para que lo vayan entendiendo y voy a hacer un comparativo también con el proceso de gestión para que tengan claridad un poco de qué es lo que se trata la gestión de casos, ¿ya? Acá en Chile la gestión de casos ustedes la van a encontrar en la figura del gestor de camas. El gestor de camas es el enfermero que hace esta gestión de casos. Vamos a ver entonces, a partir, definiendo un poco qué es la gestión de camas, pero como para que ustedes se vayan haciendo la idea, gestión de camas o gestión de casos. Y la gestión de casos, como dice acá, es un proceso que desarrolla el enfermero gestor, administrando y coordinando todos los recursos disponibles y necesarios para ayudar al paciente durante todo el proceso de su enfermedad, ¿ya? Aquí nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de que hay un enfermero que podría ser o llamarse enfermero de cabecera, ¿no es cierto?, que se hace cargo del paciente desde que ingresa al sistema, o en este caso, nuestra realidad más cercana es desde que ingresa al sistema hospitalario, hasta que sale del sistema hospitalario, ¿ya? Y para que tenga éxito esa pasada por el sistema de hospitalización, tiene que poner a disposición del paciente y coordinar todos los recursos que están disponibles para la atención, ¿ya? Para eso, como dice acá, es preciso que el enfermero gestor de casos, además de estar capacitado para tal fin, tiene que ser una persona que tenga experiencia, ¿no es cierto?, que tenga claridad de las patologías que tiene el paciente, que además entienda la parte social del paciente, económica, algunos aspectos políticos, ¿no es cierto?, todo lo que sea la gestión en red, el nivel de conocimiento que tenga ese paciente, la espiritualidad, la afectividad, todo lo que tenga relación, como yo les decía en la clase del cuidado, ya tenemos que saber bien qué es lo que estamos haciendo y conocer a nuestro paciente. Eso nos da una integración de todos los enfoques, ¿no es cierto? Y le podemos dar una atención realmente holística, viendo todas las instancias que ese paciente necesita para recuperarse. El proceso de gestión de casos es un proceso, ¿ya?, que tiene un comienzo y un fin. Vamos a ver en un momento más cómo se da eso. Se encuentra definido en la actualidad como el cuidado integral, continuo, centrado en el paciente y con un equipo multidisciplinario. O sea, ustedes no solo van a gestionar recursos propios, del rol propio de atención, sino que también tiene que ver con el rol de cuidado indirecto. ¿Se acuerdan que hablábamos del cuidado indirecto? Donde tenía que ver con los recursos humanos, con los recursos físicos, con la coordinación, ¿no es cierto? Y yo les daba un ejemplo en una de las clases de un paciente que se tenía que dializar. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Recuérdenlo para que tengan presente, ¿no es cierto?, cómo se va dando ese proceso en esta gestión de caso. Las ventajas de usar este tipo de proceso o de modelo de atención, porque es un modelo de atención, permite, ¿no es cierto?, que se optimice el autocuidado. Lo que nosotros queremos a través de nuestro modelo de Dorothea Orem, ¿no es cierto?, y los servicios de enfermería, ya lo vamos a ver más adelante, es justamente que el paciente, aparte de insertarse y tomar decisiones dentro de su proceso del cuidado y además ejercer el autocuidado, ¿ya?, permite, ¿no es cierto?, que nuestros recursos se optimicen, dándole al paciente la responsabilidad de cuidarse a sí mismo en algunos aspectos, ¿no es cierto?, que sean de baja complejidad, que realmente el paciente lo pueda hacer, que realmente quiera hacerlo y que esté dispuesto, ¿no es cierto?, a ejercer las acciones que se le están pidiendo. Eso permite disminuir, como dice acá, la fragmentación de las prestaciones, que en el fondo alude un poco a la continuidad misma del cuidado. Nos va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir el tiempo de hospitalización y aumentar la satisfacción del paciente y de los profesionales comprometidos y promover el uso de recursos más escasos de forma más efectiva.
De alguna manera, este modelo es bastante seductor, ¿no es cierto?, para poder disminuir el uso de recursos, sobre todo intrahospitalarios, ¿ya? El tema, sí, aquí yo les voy a un poco hacer el llamado de atención o el llamado o un poco la puesta en alerta, es que si esta gestión de casos o esta gestión de camas o esta figura de enfermero gestor no tiene la experiencia suficiente, no es ejecutivo, no tiene una orientación real a la calidad de la vida de la atención, no nos va a resultar esta gestión de casos y más que nada se nos va a entorpecer. Para que esta gestión de casos se dé, tenemos que estar con un proceso o con digamos, una red de atención sumamente establecida con los procesos de referencia, contrarreferencia, de interconsulta, etcétera, etcétera, demasiado definidos para que no tengamos problemas, ¿no es cierto? Y al final no sea un estorbo este tema de la gestión de camas o de la gestión de casos. Vamos a hablar un poquito ahora del proceso de gestión propiamente tal, algunas generalidades como para que ustedes entiendan cómo se va dando este proceso de gestión de casos, ¿ya? El proceso de gestión es muy asimilable a lo que ustedes estaban viendo hasta ahora, que es el proceso enfermero. Tiene distintas etapas, ¿no es cierto? Aquí se plantean 4 etapas. El proceso enfermero, recuerden que tiene 5 etapas, ¿ya? Y tienen, en el fondo el proceso de gestión tiene 4 elementos fundamentales que está uno antes, digamos, uno atadito, ¿no es cierto?, al otro, y no puede faltar uno, porque si falta uno se nos va a las pailas, ¿no es cierto?, todo el proceso de gestión. Vamos a tener en primera instancia la planificación, ¿ya?, que consiste en realizar un plan de acción, plantearse objetivos, establecer metas. Es el momento, ¿no es cierto?, en que la persona realiza un análisis de tal manera que le permita disminuir los imprevistos. Después de eso viene la etapa de organización, ¿no es cierto?, donde uno organiza o, digamos, se preocupa de que todo lo que uno planificó tenga cómo hacerse y esté claramente definido los recursos, ¿no es cierto?, como dice acá, pero esos recursos no pueden ser cualquier recurso, sino que también tienen que estar basados en la investigación. Y para eso la idea es elaborar un esquema detallado, ¿no es cierto?, o una carta Gantt, o un plan escrito, ¿no es cierto?, que les permita visualizar de mejor manera, ¿no es cierto?, los objetivos que ustedes quieren perseguir y cómo van a llegar a esos objetivos, el qué, el cómo y los recursos que van a través de qué, digamos, los recursos que van a necesitar para lograrlo. La dirección es la etapa del proceso administrativo que se llama también ejecución, ¿ya? Comando, liderazgo, es una función que tiene una trascendencia importante y algunos consideran que la administración y la dirección son una misma cosa. Ahora, dirigir es utilizar el poder, pero el poder bien enfocado, digamos, no digamos, el poder de buena manera, un poder pensado, ¿no es cierto?, en las personas, a través de la comunicación, a través de la persuasión, ¿ya? Y para eso se usa la comunicación, como dice acá, y los recursos que pueden ser humanos, financieros, materiales y también recursos físicos, en nuestro caso, para poner en marcha la acción conjunta en pos del objetivo planteado. El control es el instrumento que permitirá verificar si las acciones que ustedes realizaron son efectivas para lograr el objetivo planteado. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la gestión de casos? Bueno, la gestión de casos tiene un proceso más o menos similar, se los voy a mostrar en este momento. La etapa de evaluación, ¿no es cierto?, que es la última etapa y la vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Es un elemento fundamental para la fase del control, es la evaluación, y este concepto se refiere a la acción y efecto de evaluar, o sea, revisar, chequear que lo que yo haya hecho realmente me permitió cumplir el objetivo y realmente se hizo de buena manera, o si tuve algún problema, ¿no es cierto?, haciendo eso, o si tengo que pensar en plantearme otra estrategia para la consecución de los objetivos. Lo que implica señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. Y aquí viene el valor, ¿no es cierto?, son los indicadores. ¿Qué
medida le voy a poner a algo para saber que eso se cumplió? Aquí hay que valorar la información, ¿no es cierto? Y esa información tiene que estar obtenida de la mejor manera, utilizar objetivos intermedios y estimar el resultado obtenido con el esperado, ¿ya? Y eso permite, ¿no es cierto?, redirigir las acciones para realizar la corrección necesaria. O sea, la evaluación me da todos los insumos para que yo retroalimente mi proceso, ¿ya? Me pare, ¿no es cierto?, al final y diga, bueno, este objetivo, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió bien? Digamos, la forma en que yo planteé mi objetivo está bien hecho, los recursos que yo utilicé fueron suficientes, necesarios, me faltaron, me tuve que conseguir otros. En el caso que el objetivo final no se haya logrado alcanzar, este es el momento en que usted dice, oh, no alcancé mi objetivo, por lo tanto, vamos a redirigir este proceso, ¿no es cierto?, para poder alcanzar el objetivo, aunque yo me vuelva a demorar. Y eso significa volver atrás, ¿no es cierto?, en todo el proceso que acabamos de revisar, para poder ver en qué parte estuvo el problema. O sea, a lo mejor yo el objetivo que me planteé estaba muy alto, a lo mejor los recursos que yo me planteé no eran los correctos, el tiempo o la medida que yo me planteé tampoco es correcta. Eso es lo que uno tiene que evaluar y por eso se hace una retroalimentación. Volver a revisar el proceso completo hasta detectar dónde estuvo el problema para poder tomar las acciones correctivas necesarias al respecto. Vamos ahora con el proceso de gestión de casos directamente. También lo pueden encontrar como gerencia de casos. Primero que todo consiste en la definición de un único profesional o un equipo de salud. Acuérdense que hablamos de equipos multidisciplinarios que se responsabilizan por la atención del paciente durante todo el proceso clínico. En el caso nuestro, desde que el paciente ingresa a la hospitalización hasta que se va y juzga sobre la necesidad de atención y la propiedad de servicios prescritos y recibidos. O sea, es una herramienta o es un modelo que me permite estar permanentemente evaluando esa atención del paciente. Y no solo evaluando mi proceso de atención o mi proceso enfermero, sino que la atención de todos los profesionales de salud, ¿ya?, que participan en, digamos, ese caso en particular. Ese profesional de salud que es habitualmente enfermero, ya vamos a ver por qué, tiene la responsabilidad de coordinar la atención por medio de todos los servicios e instituciones que integran un determinado sistema, ¿no es cierto?, que tiene, en nuestro caso, estaríamos hablando de la red de atención para determinar el nivel adecuado de prestación de servicios y si el paciente está cumpliendo el plano de tratamiento. De alguna manera, la gestión de casos lo que me permite es evaluar, ¿no es cierto?, cómo está funcionando mi red de atención, pero también cómo está funcionando el paciente en su autocuidado. ¿Está haciendo lo que se le pide? ¿Está cumpliendo con los medicamentos que se le dieron? ¿Está cumpliendo con el régimen? ¿O hay que tomar alguna otra acción para que ese paciente logre cumplir con lo que tiene que hacer? ¿Ya? En el caso de la red también nos permite evaluar la red. Donde yo derivé al paciente, me lo atendieron en el tiempo que tenía que ser, le dieron las indicaciones, lo atendió el especialista que correspondía, resolvió el tema, lo mandó para otro lado. ¿Qué pasó con ese paciente? Se hizo la gestión del traslado, se hizo la gestión de la interconsulta, de la referencia, la contrarreferencia, etcétera, etcétera. Este modelo de práctica profesional fue aceptado, ¿no es cierto? Principalmente se trabaja en España, para aumentar el compromiso de la enfermería con la estandarización de las prácticas, y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes han visto, ¿no es cierto?, en términos de los diagnósticos NANDA, los NIC y NOC, que permiten estandarizar ese cuidado, ¿no es cierto?, que todos hablemos el mismo idioma, que todos entendamos lo mismo por las acciones que estamos prescribiendo, etcétera, etcétera. Hay conceptos centrales que incluyen el análisis, la toma de decisiones clínicas, la resolución de problemas, que constituyen características esenciales para la práctica profesional. O sea, la persona que se haga cargo de esa gestión de casos tiene que tener todas esas competencias para poder funcionar de buena manera. A través de la gerencia de casos de enfermería se equilibra la economía con la calidad del cuidado,
¿ya? Y aquí un poco tiene que ver con la supervisión y el control que yo les hablaba en la clase anterior, ¿no es cierto?, de recursos, ¿ya? Y los recursos, recuerden que son todos los recursos humanos, recursos físicos, recursos monetarios, recursos, todo lo que sea algo que me permita llegar a una buena atención del paciente son recursos. Ahora, y aquí, chiquillos, esto es súper importante que lo tengan presente. Los enfermeros son indicados para gerentes de caso debido a la fuerza y el conocimiento clínico. Ya nuestra formación nos permite, ¿no es cierto?, como somos profesionales, lo ideal es que seamos generalistas, ¿no es cierto? Vamos a poder entender todos los idiomas, me refiero a idiomas clínicos, ¿no es cierto?, de las distintas especialidades, y vamos a tener la habilidad para ofrecer un cuidado holístico y también abogar en favor del paciente. Nuevamente, el rol de abogacía que yo les hablaba en la clase anterior. La gestión de casos en enfermería persigue, ¿no es cierto?, algunos objetivos que están, nuestra meta final va a ser la mejoría de la salud del paciente, ¿no es cierto?, a través de brindar apoyo a las personas que necesitan cuidados de larga duración. ¿Ya? Un gestor de casos no se justifica para pacientes que tienen casos puntuales. Se justifica, por ejemplo, para un paciente crónico, se justifica para un paciente oncológico, ¿ya? O para un paciente, ¿no es cierto?, trasplantado. Para ese tipo de pacientes se justifica un gestor de casos. Los objetivos pueden ser de dos tipos, orientados a la persona, ¿no es cierto? Y dentro de ellos tenemos asegurar que los servicios proporcionados son adecuados para las necesidades de ese cliente específico, supervisar las condiciones del cliente para garantizar la adecuación de los servicios, servir como único punto de contacto que coordina la provisión de servicios que provienen de sistemas distintos y fragmentados. Cuando nosotros trabajamos dentro de una red clínica y el paciente no sabe dónde ir a preguntar por un examen, no sabe a quién preguntarle por un medicamento, para eso está el gestor de casos, ¿ya? Es el que puede hacer toda la gestión a nivel de la red para poder saber dónde ocurrió el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el medicamento que le falta? ¿Para qué sirve el medicamento? ¿Cuál fue la real indicación? Etcétera, etcétera, etcétera. Mejorar el acceso y la continuidad de y entre los servicios, apoyar a los cuidadores y personas de apoyo al cliente, ya aquí hablan de cliente, pero acuérdense que yo siempre les digo paciente, usuario, cliente son sinónimos. Servir de enlace entre el sistema institucional, ¿no es cierto?, que está basado en instituciones, y el sistema de atención basado en la comunidad, que vendría siendo nuestro equivalente a la red de servicios de atención primaria. También tenemos algunos objetivos orientados hacia el sistema, ¿ya? Donde tenemos identificar carencias y fallos de los servicios a la comunidad, o sea, me permite realmente evaluar que la red de servicios esté funcionando correctamente y determinar cuáles son las brechas en cada, digamos, dentro de la red. Facilitar el desarrollo de más servicios no institucionales o residenciales, ¿no es cierto? Eso significa promover de alguna manera la hospitalización domiciliaria o, en su defecto, la atención primaria domiciliaria. Promover la calidad y la eficiencia en la provisión de los servicios, mejorar la coordinación entre los proveedores de servicios, prevenir las institucionalizaciones inadecuadas mediante la detección de casos susceptibles de la gestión de casos como alternativa a la institucionalización. Y esto es muy importante, porque gran parte de nuestros adultos mayores que están en casas de reposo o LEAM, que son los, digamos, los establecimientos de larga estadía, podrían evitarse si nosotros hacemos una buena gestión de casos, ¿ya? Controlar los costos mediante el control de acceso a los servicios, especialmente a los más caros, examinando su adecuación y la ausencia de alternativas más eficientes. Bajo esta perspectiva, chiquillos, la figura del gestor de casos en nuestro sistema
en el cual nosotros trabajamos en red, ¿no es cierto?, articulando los distintos niveles de atención, es crítico, ¿no es cierto?, y ojalá se imponga como un sistema de atención integral al paciente, cosa de que, sobre todo con los pacientes que requieren mayor atención, como los adultos mayores o los pacientes que son, tienen múltiples patologías crónicas, debieran tener asignados un gestor de caso, ¿ya? La realidad en nuestro país es que el gestor de casos funciona solo dentro de la hospitalización y es el famoso gestor de camas. El profesional gestor de casos actúa como el enfermero de cabecera de un determinado número de pacientes. No es que sea un enfermero gestor para un paciente. Aquí hay un grupo de pacientes, ¿no es cierto?, que se le asigna a ese gestor de casos y la idea, ¿no es cierto?, es que ese gestor pueda, valga la redundancia, gestionar todas las atenciones que requieren esos pacientes. Realiza la labor de enlace interniveles, como les explicaba yo, y gestiona los distintos tipos de cuidado. Gestiona los casos en su totalidad, ¿no es cierto?, desde el comienzo o el ingreso al sistema, ¿no es cierto?, hasta que se va. Administra los cuidados con una continuidad en el tiempo. No es que él entregue directamente los cuidados, sino que administra quién entrega el cuidado y en qué momento. Subraya la consecución de objetivos, y que esto es súper importante para lograr los planes de atención. Puede desempeñarse en distintos ámbitos, como el ambulatorio, urgencias residenciales para cuidados de largo plazo, etcétera, etcétera. Puede proporcionar cuidados y coordinarlos o simplemente actuar como gestor. ¿Ya? Hay distintas fórmulas para que este enfermero gestor de casos funcione. La verdad es que en nuestro país solamente actúa como gestor y coordinador, más que el proporcionar directamente los cuidados. Para eso están las enfermeras clínicas, ¿no es cierto?, que están en cada uno de los niveles de atención. Acciones del enfermero gestor: planificar las intervenciones, realizar el control y registro de la evolución, que esto es súper importante, y ya hablamos de los registros clínicos, planificar el alta teniendo en cuenta la educación al paciente y su familia, y realizar consultas externas si es que el paciente así lo determina o lo requiere, digamos, y el caso así lo amerita. Algunos elementos de la gestión de casos. Vamos a definir algunos términos que seguramente se van a encontrar cuando hablen de gestión de casos, sobre todo las vías críticas. Y las vías críticas, en el fondo, describen los resultados esperados a cumplir en un intervalo de tiempo determinado. Son los indicadores de resultado que nosotros conocemos en nuestro proceso de enfermero, que lo van a ver conmigo en el próximo módulo o semana, no sé cómo lo voy a articular, pero cuando veamos todo lo que es evaluación. Análisis de variaciones, ¿no es cierto? Se registran los cambios a partir de la vía crítica, ¿no es cierto?, de acuerdo a los resultados esperados. Si yo voy directo al resultado o si me voy desviando, tendré que tomar acciones para corregir ese desvío y volverme a causar para llegar al resultado esperado. A eso se refiere con el análisis de variaciones. Por eso que un enfermero siempre tiene que estar pendiente y permanentemente evaluando, ¿ya?, o supervisando, ¿no es cierto?, para saber en qué momento me estoy desviando de la línea que yo necesito para llegar al resultado esperado. Esa información queda reflejada en los informes entre turnos. De alguna manera, podemos hablar, ¿no es cierto?, de las entregas de turno o de las entregas de pacientes. Ahí también se puede dejar reflejado, ¿no es cierto?, este análisis de variaciones. Consulta de casos puede estar indicada cuando la situación del paciente difiere de la vía crítica. O sea, yo tengo planificado en mi mentalidad, ¿no es cierto?, de mi planificación, yo planteo un resultado esperado, pero a lo mejor yo tengo dudas, ¿no es cierto?, de que ese sea efectivamente el resultado que yo requiero tener. Por lo tanto, podré establecer una consulta de casos, ¿no es cierto?, para determinar si lo que yo estoy planteando como vía crítica es lo que corresponde o tengo que cambiar mi resultado esperado. Reuniones del equipo asistencial, ¿no es cierto? Acuérdense que hablamos de un equipo multidisciplinario, proporcionan un planteamiento interdisciplinario a la solución de problemas, el gestor identifica objetivos prioritarios y decide qué miembros del equipo deben estar presentes tras haber realizado la valoración.
¿ya? Inicia la reunión, enumera los objetivos, inicia el debate, ¿no es cierto?, donde se analizan las vías de solución a ese desvío, ¿no es cierto?, de la vía crítica, documenta planes y dispone un tiempo limitado para su evaluación. De alguna manera aquí se refleja claramente el proceso de gestión que yo les hablaba, digamos, para hacer un poco el paralelo con el de gestión de casos. Y finalmente viene el control de calidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la evaluación de los resultados y del proceso en sí. Aquí yo estoy evaluando el proceso más que el resultado en sí, ¿ya? Porque podemos llegar a un mismo resultado, pero la calidad como del proceso, como lo hayamos hecho, si fue fácil, difícil, si me costó, no me costó, gasté más recursos, gasté menos recursos, a eso se refiere control de calidad, eh, puede ser diferente de acuerdo a las estrategias que yo utilice. Como yo les decía, el control de calidad valora la variación existente entre lo esperado y lo que realmente ha ocurrido y es importante que haya colaboración. Y aquí es sumamente importante la transparencia en la información que me entrega el equipo que está conjuntamente gestionando el caso conmigo. Todo lo que yo les acabo de contar, y lo vimos en la clase anterior con la clase de gestión del cuidado, ¿no es cierto?, está enmarcado en leyes, reglamentos, normas, resoluciones que avalan el ejercicio de enfermería. De eso ya hablamos un poco en la clase anterior. Esto es lo que yo les tenía que contar, la colita que me quedaba de la parte de ejecución. Si tienen dudas, chiquillos, o comentarios, me los pueden hacer a través de los foros, ¿ya? Ya dejé un foro para que lo revisen y participen con la pregunta que yo les planteo. Les dejo un documento que sí o sí tienen que leer, que se llama La gestión de casos en enfermería, una gran desconocida, para que se hagan un poco más amigos de este nuevo concepto, que de hecho no muchas enfermeras lo conocen. Mi correo se los recuerdo nuevamente, daniela.rafo@upb.cl, y les vuelvo a recordar, ¿no es cierto?, que se suscriban a mi canal de YouTube para que así tengan, les lleguen los informes o los avisos cuando yo suba los videos de la asignatura. El link para el canal lo pueden encontrar en la sección de avisos. Así que hasta aquí, chiquillos, lo dejamos. Nuevamente les muestro las referencias que usé para esta clase. Si alguien quiere leer algo más, me lo puede solicitar, no tengo ningún problema. Y dudas, nuevamente a mi correo. Gracias, chiquillos, por estar atentos. Espero sus comentarios en el foro. Acuérdense que es obligatorio. Nos vemos en la próxima clase, que es la de evaluación.